a grabar. Por ahí vi monitos. Chévere. Ahí está. Entonces, de parte de Agile Ecuador, Vane, te doy la bienvenida a este espacio. En Agile Ecuador, por lo general, hacemos, no sé, uno que otro evento mensual. Por lo general, llegamos a 2 en esta pandemia. Pero estamos animados en este año como meta incrementar el impacto femenino y aprovechando esta coyuntura de que podemos estar desde cualquier lugar, pues se nos ocurrió juntar a mujeres poderosas como tú, con superpoderes, como yo digo, y sobre texto de estas fechas, ¿no? Que recién pasó el Día de la Mujer, que realmente se conmemora, digamos, una lucha de muchas personas que literal han fallecido en esa lucha algunas y queremos conmemorar, ¿no? Con estas mujeres extraordinarias como tú, eh, el que estamos aquí tal vez en otras condiciones y festejar, ¿no? Sino más bien conmemorar esa lucha eh, de una equidad de género, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar acá, bienvenida por parte de Agile Ecuador y esperamos tenerte más seguido por acá. Ya saben que un gustazo. Con Edna hemos estado en contacto y ahí somos parte también de la red de Agile Woman. Y pues a todos los demás, muchas gracias por conectarse. Y pues esta charla más bien la vamos a ir armando entre todos, con toda la confianza de preguntar, de ir explorando, de irnos deteniendo en donde ustedes quieran como profundizar un poquito más. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. A ti. Muy bien, pues para comenzar les quiero contar cuando Edna me invitó y pensar en las charlas. No sé si a ustedes les pasa, pero pues luego traes como temas en la cabeza y entonces alguien te invita a dar una charla y dices, voy a hablar de ese tema que ya traía yo en la cabeza, ¿no? Y justo cuando me preguntó Edna y decidí hablar de este tema de factibilidad, es porque para mí el COVID ha sido como una lupa, ¿no? Algo que ha engrandecido muchas cosas que ya estaban, ¿no? Ya sabíamos que los gobiernos tenían problemas, ya sabemos luego los sistemas de salud deficientes que pueden haber en ciertos países. Ya traíamos malas prácticas de comunicación, de liderazgo, pero todo como que se empezó a hacer más grande, ¿no? O sea, con la pandemia, como que le pusimos algo que lo hace resaltar, ¿no? Y algo que en particular se vio es cuando los equipos se van a trabajar remotamente, muchas cosas empezaron a pasar, ¿sí? Y voy a empezar, voy a compartir pantalla nada más como para ir registrando de lo que vamos platicando. Una parte importante de lo que empezó a pasar, ¿no? Con la pandemia fue los objetivos, pues retomar objetivos, ¿no? Retomar, confirmar o aclarar objetivos, ¿no? Cuando nos fuimos cada quien a trabajar a nuestra casa, o por lo menos algo que yo empecé a ver, es que empezaron las empresas y los equipos a buscar temas relacionados a OKRs, ¿no? Que es una técnica para definición de objetivos. Y no es una técnica nueva, pero se empezó a dar justo un par de meses después el encierro de la pandemia. Lo que yo empecé a ver en los equipos es que en el momento de irse a trabajar a su casa, como todo cambió, los objetivos o se movieron o ya no quedaron tan claros o en realidad nunca habían estado claros y fue muy evidente en el momento en que ya no estuvimos todos juntos trabajando, ¿no? Como que cuando estábamos todos juntos, de repente se podía medio simular que habíamos entendido, pero en el momento en que cada quien se fue a su casa y empezamos a tratar de juntar las piezas de rompecabezas, pues no cuadraban porque parecer los objetivos no quedaron claros. Entonces ese fue como un primer síntoma, ¿no? que hubo. Y
Otra parte importante fue el tema de la presión por el tiempo. Entendiendo que cuando hay un ambiente como el que nos rodea con la pandemia, pues tenemos que sobrevivir en un mercado muy competitivo, donde lo que a lo mejor hacíamos era necesario y con la pandemia ya no es tan necesario y es más difícil venderlo. Entonces empieza a haber un tema de presión por el tiempo. Y en lugar, ¿no?, de decir, bueno, seamos más efectivos, empezaron en muchos lugares a crecer la ineficiencia, ¿no? Al retrasarse incluso más. Parte importante de los momentos de crisis, pues es esto, ¿no? De la presión por lograr y hacer y porque tienes todo encima. Y en esta parte de la presión por el tiempo, está la prisa por ejecutar, ¿no? Que esta ya la teníamos, les digo, el COVID nada más vino como a hacer más grandes o más evidentes las cosas, pero esto ya lo teníamos. Entonces llega la prisa por ejecutar. Y la prisa por ejecutar tiene el componente importante del cual es la charla en este momento, y es trabajar sin analizar, ¿no? El de, bueno, ya, o sea, analizar es pérdida de tiempo, entonces vámonos, ¿no? A lo que sigue. Estamos perdiendo tiempo, ya, ejecutar, 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 ¿no? Y al trabajar sin analizar, pues obviamente el riesgo de equivocarnos crece muchísimo, ¿no? Algo que también veníamos un poco arrastrando y que bueno, parte de la agilidad y conjuntarlo con el business analysis ayuda, es la debilidad en el análisis colaborativo. Si bien hay roles o habemos roles que portamos esta categoría, digamos, de analista, cuando llega la agilidad al mundo del análisis, podemos continuar siendo analistas y llevar este rol. Sin embargo, nuestra principal actividad u objetivo es provocar el análisis colaborativo, que los análisis se enriquezcan con el conocimiento y con la experiencia de los involucrados en los proyectos. Entonces, aquí empieza otro tema, que es la debilidad en el análisis colaborativo, ¿sí? Otro tema, ¿no?, en esta parte de trabajar sin analizar es el de confirmar sin estimar, ¿no? Yo sé que hay una corriente, ¿no?, de no estimemos, no estimates. Es muy interesante, pero al final, pues recordemos que en el mundo comercial, pues en los parte de negocios es muy difícil un concepto tan, ¿no?, extremo como el no estimates. Tampoco es estimar de manera exhaustiva para no tender a la cascada, pero sí el poder analizar algo antes de decir que sí, ¿no? Entonces se nos da esta parte de trabajar sin analizar, que deriva en esto de confirmar sin estimar y en la debilidad del análisis colaborativo. Y justo de este rubro es de donde nace el tema que nos trajo aquí el día de hoy, que es el de hablar de factibilidad. ¿Sí? Bueno, los que estamos ya en esta parte de entorno ágil, la agilidad está creada para poder trabajar en entornos de incertidumbre, ¿no? Y esta parte de incertidumbre, tomémosla como es un camino que tenemos que recorrer, pero el camino está oscuro, ¿sí? No podemos encenderlo de un solo movimiento, pero lo que podemos hacer es ir encendiendo partes del camino para confirmar si vamos bien o vamos mal y seguir tomando decisiones. Esta luz que se va encendiendo, pues es el trabajar en ciclos cortos, ¿no? Que es lo que nos da la agilidad. Y lo que prende esas luces, ¿no?, que van alumbrando el camino es la retroalimentación temprana.
La cuestión aquí es que dicen, pues agilidad o no agilidad, el tema es que hay muchos equipos que trabajan siempre retrasados, ¿no? Estimado y real nunca se parecen, siempre estamos quedando mal, haciendo enojar a los clientes o con mucha frecuencia haciendo enojar a los clientes. Y en tiempos de pandemia, con todas las crisis económicas que hay, esta parte de presión por el tiempo y trabajar, que deriva, ¿no? En trabajar por trabajar, la prisa de ejecutar y trabajar sin analizar, lo que ha provocado es que pues menos puedas entregar, ¿no? Porque agilidad sin calidad no va. O sea, no es hacer por hacer, ¿sí? En el mundo de los negocios hay una palabra que es muy clave y es el tema de cobrar, ¿sí? No podemos vender y colocar un proyecto, pero el trabajo en equipo efectivo es aquel que nos hace cobrarlo y cobrarlo bien, por lo menos cobrarlo en lo que habíamos pensado que se iba a cobrar, ¿no? Porque ahí es donde empieza el flujo de efectivo en las empresas. Entender que no porque no seamos personas de negocio, tengamos un perfil de negocio, estamos lejos de este tema de rentabilidad, porque de esa capacidad de cobrar viene la entrada más importante para nosotros de que se pague nuestro sueldo, que se pague nuestra nómina. Entonces, la cobranza viene relacionada con la entrega. Entonces, entregar a tiempo y entregar bien, pues nos ayuda a tener salud financiera en las empresas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta parte de factibilidad, viene un fenómeno importante o tal vez una práctica, ¿no? De que las personas que confirman tiempos no son las personas que van a ejecutar el trabajo, ¿no? Llámese ventas, directores comerciales o el mismo jefe que compromete cosas. Esto lo traemos arrastrando, por supuesto, desde del tema de métodos tradicionales, pero al cambiar a la agilidad, pues muchas veces nos traemos malas prácticas que ya estaban desde antes y una mala práctica es esa, ¿no? Confirmo sin estimar porque vendo la cantidad de tiempo que considero es buena para que me compren el proyecto. Y ahí vemos cómo le hacemos. Yo sé que aquí hay de muchos países, pero aquí en México esta frase de, ahí vemos cómo le hacemos, ¿no? En el camino lo resolvemos, ¿no? No sé si en otros países, pero aquí en México es mucho de, pues ahí vemos cómo le hacemos. El tema es que al ser proyectos tecnológicos y estar en entornos de incertidumbre, eso de hay que ver cómo le hacemos es un riesgo enorme, ¿sí? Las cosas no pasan de la noche a la mañana y pues no vamos a quitar este tema, ¿no? De venta, ¿no? Sin consultar con el equipo, porque muchos así funcionan, ¿no? Parte importante cuando hablamos de agilidad y de romper el silo, para mí el valor más importante es la sinergia entre perfiles de negocio y perfiles de desarrollo de software. Porque incluso hay un principio en el manifiesto que lo dice, ¿no? Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de manera cotidiana. Para mí, aunque es un principio básico de la agilidad, es una manifestación de madurez de agilidad. Cuando empezamos a lograr eso, es que vamos muy bien, ¿sí? Pero no pasa de la noche a la mañana. Para mí es el silo más importante que hay que romper, es esta de la venta, ¿no? La vamos a poner hasta aquí en rojito, ¿no? Esta parte de la venta sin consultar con el equipo es de los rubros más importantes que tenemos que empezar a romper. Ese es el silo más importante. Solo que cuando hablamos de cómo se hacen los negocios, generalmente a los equipos nos van a decir qué es lo que se necesita y para cuándo, ¿sí? A mí en 18 años de proyectos de desarrollo de software, solo una vez me ha tocado un cliente que me dijo, esto es lo que quiero, dime cuándo. Uno en 18 años, ¿no? Todos los demás es, quiero esto y lo quiero en 3 meses, quiero esto y lo quiero para tal fecha, quiero esto y ya lo vendí para tal fecha, ¿no? El tema aquí es que tengamos este fenómeno en nuestros equipos o no lo tengamos, cuando nace esa fecha, ¿no? O sea, nace un alcance, ¿no? Y nace una fecha, ¿no?
Cuando nacen estas dos cosas y le llegan al equipo, lo primero que nos puede ayudar a precisamente romper el silo es hablar de eso como una restricción, ¿sí? Esto de alcance y fecha para un equipo se considera una restricción y es uno de los enfoques que nos trae la agilidad cuando la empezamos a ejercer, ¿no? Esto es lo que tú quieres, esta es la fecha. Para mí eso es dos de las restricciones que podemos tener en el equipo. Todos los equipos trabajamos con ciertas restricciones. El problema es que no hablamos de ellas, ¿sí? Y tendemos a, que esa es otra parte importante que voy a poner aquí, ¿no? Cuando no hablamos de una restricción, la tendencia es estimación optimista. Y el tema del tema optimista es que es muy poco realista. No decimos, sí, claro, 2 días, 3 días, un mes, en un sprint queda esto. Si no estamos conscientes de las restricciones con las cuales trabajamos, nos da el enfoque Superman de la estimación, ¿no? De, sí, claro, somos superpoderosos. Claro, mira, si no dormimos y no comemos en 3 días seguros sí sale, ¿no? Como si no comer y no dormir no afectara la calidad del producto. Entonces, cuando no hablamos de las restricciones, entonces tenemos estimaciones que pues van a tender al fracaso. Tenemos que ser más realistas, tenemos que tener, yo le llamo los golpes de realidad, ¿no? Y es un golpe de realidad que necesitamos los que estamos en el equipo y los que nos están rodeando, porque los que nos están rodeando nos pueden ayudar a bajar el impacto de precisamente estas restricciones, ¿no? Aparte de la restricción, hay 2 rubros importantes que maneja el enfoque ágil, ¿no? Que es trabajar orientados a generación de valor y trabajar orientados hacia calidad, ¿no? En esto bueno, los que igual ya me han escuchado en otras charlas, yo soy muy enfática en esto de sin calidad no hay agilidad, ¿no? Y también hay un principio dentro del manifiesto que habla de la parte de excelencia técnica. Esa parte la tenemos que cuidar. Porque cuando no la cuidamos, la deuda técnica se convierte en restricción. Y creo que esa parte todos lo hemos vivido. Ahorita voy a volver a proyectar, pero nada más para explicarles, la deuda técnica es lo que le quedamos debiendo al software por malas prácticas de negocio, de diseño, de arquitectura o de programación, ¿no? Le quedamos debiendo calidad y en algún momento nos la cobra. El tema delicado con la deuda técnica es que a diferencia de la deuda que tengas con una amiga a la que le pides prestado o con un banco, es que sabes cuándo te va a cobrar y cuánto podría cobrarte de intereses. El problema con la deuda técnica es que no sabemos cuándo nos va a cobrar, ¿sí? Va a ser totalmente una sorpresa. No sabemos cuándo nos va a cobrar ni cuánto nos va a costar. Ese es el gran problema de la deuda técnica, que no podemos predecir su alcance, ¿sí? Entonces, bueno, una vez dicho esto, cuando yo trabajo, y estas también las voy a resaltar porque estas de valor, calidad y restricción son ejes importantes del enfoque de trabajo ágil, ¿sí? Entonces, estas también las vamos a resaltar. Estas 3 son importantes en función a trabajo ágil. Entonces, cuando yo no trabajo cuando no hablamos de restricción, se convierte en una estimación optimista, ¿no? Y cuando no invertimos en calidad, la deuda técnica se convierte en una restricción. Esta parte, digo, no sé si alguno de ustedes lo ha vivido, si lo han vivido, pues ahí pongan una señal o digan yo en el chat, ¿no? Pero a mí me ha pasado que empiezas a hacer los ejercicios de planeación colaborativa y demás, pero cuando ya estamos en la realidad,
decimos, oye, es que esto será mucho más complejo de lo que pensé y lo que aumenta la complejidad es la deuda técnica, ¿sí? La deuda técnica no solamente es un tema que le debe de preocupar a los equipos técnicos. La deuda técnica es responsabilidad de todos los involucrados en el proyecto, porque esta deuda no solamente la alimenta el equipo técnico, ¿sí? La deuda técnica la alimentamos todos los involucrados. La alimenta la prisa, y la prisa puede venir del negocio, del área, de la estrategia, o sea, puede venir de muchos, muchos lugares. Entonces, la deuda técnica, aunque se llame técnica, no solamente es algo que concierne al equipo técnico. Es muy importante explicarla porque junto con el tema de la factibilidad viene otro tema que es la priorización. La priorización o la deuda técnica debe de ser priorizada, es decir, cuando ya nos está consumiendo mucho, tenemos que hacer algo para irla bajando, ¿sí? Porque si no va a llegar un día en que ya no vamos a poder, ¿no? Yo luego digo aquí en mi casa que ya tengo deuda técnica en la cocina, ¿no? Cuando se me juntan los trastes sin lavar, ¿no? Porque, o sea, se va juntando y dices, bueno, un traste más, ¿no? Y ya lo echas, ¿no? Pero llega un momento en que ya no hay ni un traste limpio y ya se te dificulta lavarlos de tantos que acumulaste. Entonces, esa es la deuda técnica. Llega el momento en que te bloquea y ya no es tan fácil retomar. Por eso hay muchos equipos que dicen que prefieren volver a hacer las cosas que mantener el software, porque la deuda técnica ya es tan alta que dicen, prefiero diseñar todo desde cero porque esto ya es insostenible. Ese es el punto al cual es importante no lleguemos, ¿no? Y sobre todo al punto de la deuda técnica nos hace ser menos ágiles porque nos baja la capacidad de entregar frecuentemente al negocio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este tema de factibilidad, estamos hablando de este bonito círculo virtuoso, ¿no? De valor, calidad y restricciones, ¿no? ¿Qué valor es factible en el tiempo? Porque sí, la tecnología hace muchas cosas posibles, pero cuando tenemos restricciones que son, por ejemplo, rotación de personal, curvas de aprendizaje, la plataforma es nueva, el servidor es muy lento, o sea, todas estas son restricciones que nos hacen que no podamos entregar el valor tan rápido como pudiéramos considerarlo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de factibilidad, esta palabra, ¿no? Y como es el tema, la vamos a también a resaltar. Esta parte de factibilidad tiene que ver intrínsecamente con este enfoque ágil, de enfoque en valor, calidad y restricciones. 2 restricciones es alcance y fecha, pero los equipos pueden tener muchas más, ¿no? Y voy a irme al chat porque ya hay comentarios, entonces vamos a ver qué comentan por acá. Dice Francisco, la presión por un mínimo viable sin conocer el mapa de colaboración y responsabilidad de componentes del software generan esta mala práctica. La pregunta es, ¿por qué debe afrontarla técnicamente? Pues tenemos que afrontarla quien la vea, ¿no? O sea, quien vea este problema es importante que lo afronte. Ahora, más que enfrentar o afrontar, es un tema de dar contexto necesario a la gente, ¿no? Mi trabajo, digo, por el lado del business analysis, mi trabajo es mucho con equipos técnicos, pero mucho con equipos comerciales y equipos de ventas. Y pues son perfiles muy inquietos que trabajan por comisión y lo que quieren es cerrar negocios y vender. Cuando yo ya les explico que para que cobren eso que vendieron, necesitamos analizar la factibilidad de las cosas y darles argumentos para que puedan negociar mejor, de verdad que cosas buenas pasan. Entonces, más que enfrentar, confrontar o afrentar, es el poder dar contexto a todos los involucrados de qué se trata, o sea, qué involucra la parte de factibilidad. Y en temas de valor, el poder decir que sí es posible a pesar de las restricciones en la fecha que te comprometiste, ¿no? O sea, no te estoy diciendo nada es factible o no es factible, ¿no? Es decir, a ver, esto que vendiste y el valor que se espera el cliente, a la fecha que prometiste, qué valor sí podemos generar y cuál no. Y de una vez te aviso para que puedas ir negociando,
¿sí? Entonces, aunque la prisa y esta parte de visión, ¿no? Y decir, ya no importa el mapa de colaboración y de componentes, pónganse a trabajar, y nosotros caer en eso, hace que, pues, al final también en parte sea nuestra decisión el problema que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, no sé si contesté la pregunta, Francisco. Si no, me dices en dónde profundizo y voy profundizando, ¿va? Carlos Arturo dice que también o terminamos lavando cuando lo necesitas, ¿no? Hablando de la analogía de la deuda técnica, o solo lo que necesitas y te das cuenta que a veces tienes tanto que no necesitas, que consumes que consumes no por el valor que te da, sino por la emoción que te da tenerlo, totalmente, ¿no? Miren, ¿cuánto componente? Una vez en un banco donde trabajaba, hicieron un análisis de uso de componentes. Y, o sea, fue una gran sorpresa, porque había componentes que se usaron 2 veces, componentes asociados a requerimientos urgentes. Urge que lo hagan y ya, no sé qué. Se sube a producción, creo que se probó en las pruebas de aceptación y una vez y ya estuvo, ¿no? Pero son componentes que se quedan ahí, que pues nada más roban espacio y que al final hacen que pues, lo lean o lo ligero se vea muy lejos, ¿no? Entonces, muchas veces también en lo que vamos construyendo, pues esta parte de la emoción que nos da pedirlo, ¿no? En este caso a las áreas que piden cosas, ¿no? La emoción que les da pedir, luego no nos enfocamos en el tema del valor. Esta parte de valor, calidad y restricciones como enfoque de agilidad es parte en la cual yo insisto mucho de que si queremos que cambien las cosas, tenemos que cambiar las conversaciones, las acciones, en la forma de seguir y de gestionar. Entonces, si quiero enfocarme al valor, tengo que hablar de él, gestionarlo, analizarlo, darle seguimiento, no al alcance, al valor que realmente el equipo está generando. En temas de calidad, ¿qué estamos haciendo para cuidar la calidad? O, en su defecto, ¿qué parte de la calidad vamos a sacrificar por estar con imposiciones de tiempos o de alcances, ¿no? Pero hablar realmente de eso para que se pueda emitir una acción al respecto, ¿no? Y por acá también había otra que dice, mínimo viable consideras que involucre producto y el cliente e información. El enfoque de mínimo producto viable es de todo, ¿no? Porque yo tengo que ver la viabilidad en función a la tecnología, pero también al negocio, ¿no? O sea, muchas veces hay cosas que son factibles y que pueden ir, o sea, que entran dentro de la viabilidad, pero que pues a lo mejor no aportan tanto al negocio, ¿no? Entonces, al final es una visión compartida, ¿no? Que lo que sea factible en tema de tecnología y que aparte me dé un valor. Entonces, al final, el tema de poder involucrar y de poder generar y provocar análisis colaborativos es súper, súper importante, ¿no? Y luego comenta Carlos, dice, lo usaron 2 veces cuando salió a producción y cuando validaron, exacto, y ya, eso fue todo. Digo, fue una teoría que ya no pude yo aclarar, pero se me hace que sí va por ese lado. ¿Sale? Muy bien, y bueno, no sé si hay por ahí otra pregunta. Dice, no, eso sí lo usaron, sí, capaz que. Y aparte, ¿sabes cuál es el coraje? ¿No? Que era de cosas que supone eran urgentes, ¿no? Entonces, oye, ¿qué urgía? Y luego no lo usan. Es que, bueno, también la cultura de la inmediatez y la cultura del todo me urge, pues hace que nos equivoquemos, ¿no? Muy bien. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas por acá, entonces me voy a regresar acá a mi esquema. Ya, perdón, aquí ando. Y entonces, ya vimos esta parte de factibilidad, esta parte de centrarnos, es más, hasta voy a hacer la letra más grande porque este es el enfoque de la parte ágil. Cuando empezamos a hablar en estos 3 rubros, de verdad que cosas muy buenas empiezan a pasar. Cuando empezamos a analizar estos 3 rubros, el cómo nos estamos poniendo, también cosas buenas empiezan a pasar. Entonces,
Déjenme ver, creo que por aquí había una pregunta. Déjenme regreso al chat. Dice Carlos, dice, es como cuando te dicen que la norma lo pide y cuando averiguas bien no es la norma, ¿no? Es la interpretación de la norma, exacto, ¿no? Y dice Francisco, deuda técnica por mal diseño, por mal código o por rupturas de acoplamiento. O también por el tema de que en esta parte de prisa por analizar, luego le pegamos a la arquitectura, que luego no es arquitectura pensada, ¿no? Le digo yo arquitectura espontánea, porque ya el software se arma solo conforme lo que le va llegando, ¿no? Y ya que llega así, ¿me puedes dar tu diagrama de arquitectura? Es de, no, pues quién sabe, o sea, la arquitectura ya es un ser vivo que se creó solo de manera silvestre, nadie lo entiende, nadie sabe qué hacer con él, ¿no? Ya es, le digo yo, la arquitectura silvestre, ¿no? Creció, se formó, nadie sabe qué pasó, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de esto, las cosas empiezan a cambiar. Ahora, esta parte del análisis o el tema de factibilidad requiere conversación valiente, mis amigos, mis amigas. Este tema de conversaciones valientes luego se usa mucho en temas de agilidad. Para hablar de qué opinamos, de qué sentimos, de qué pensamos, a mí me gustaría la invitación hoy es hablar de factibilidad. Yo sé que no es sencillo, ¿sí? No es nada sencillo cuando no estamos acostumbrados, porque es enfrentar imposiciones, decisiones, silos, pero es importante lo tengamos. Y no es una conversación agresiva. Al final la factibilidad de algo nos conviene saberla a todos. Por lo menos en lo que yo he visto y en lo que me dedico, esas conversaciones ayudan a que la gente comercial tenga argumentos para vender y cobrar mejor nuestro trabajo, ¿sí? Esa es la parte enriquecedora, ¿no? Entonces, eh, luego nos quejamos de este silo y de esta diferencia entre la persona que vende y compromete, ¿no? Y la gente técnica. Pero, ¿qué estamos haciendo para unir la visión? ¿Qué hacemos para que la próxima vez que la gente vaya a negociar o vaya a cerrar un contrato vaya mejor preparado, ¿no? La palabra que más ayuda para que todos entendamos es la palabra rentabilidad, ¿no? O sea, yo abro conversaciones de factibilidad desde la rentabilidad, porque cuando yo digo eso no va a ser factible, como que la gente no está muy receptiva, ¿no? Pero cuando decimos a la gente de negocio, oye, eso no va a ser tan rentable como lo estás pensando, luego te voltean a ver. Y, oye, ¿por qué no va a ser rentable? Entonces yo ya hablo de factibilidad, ¿no? Entonces es muy importante ir en el carril de lo que a la gente, porque si no también, si nos vamos directo con factibilidad, luego nos dicen, bueno, pues hay a ver cómo le haces, porque para ellos es algo que en este momento no es posible, pero podría hacerlo, ¿no? Y para habilitar la factibilidad es un tema de equipo. Entonces, por eso es importante hablar de la factibilidad como tal, ¿no? Pero encaminada hacia algo que al negocio le interese para que la próxima vez que se vaya a negociar tenga entradas de análisis mucho mejores, ¿no? Luego por acá, déjenme ver qué hay. Dice Francisco, parte del desfogue fue crear una wiki con criterios técnicos para que no se consideren temas personalizados, por ejemplo, ¿no? O sea, es de esto que estamos aprendiendo, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Para que no nos vuelva a pasar, pues darle criterios a la gente que va a vender si es que no los vamos a acompañar, ¿sí? Darle criterios de acción porque hay proyectos que no salen con buena rentabilidad y bueno, no pasa nada. Pero en una pyme, un mal proyecto te... ¿Me escuchan? Me trabé tantito, ¿no? ¿Ya me escuchan ahí? Ah, ok. Gracias, Edna. Listo. Entonces,
esta parte de, bueno, las lecciones aprendidas que nos están dejando, realmente, ¿qué estamos haciendo con eso? Esta palabra que menciona Carlos Francisco, es muy importante, los criterios, ¿sí? Que todos conozcamos, documentemos, especifiquemos, colaboremos alrededor de criterios que nos convengan, porque les decía, ¿no? Antes de trabarme, que un proyecto no rentable igual hace que no pase nada, pero hay empresas, sobre todo pymes, que un proyecto las termina, ¿sí? Un proyecto mal estimado, un proyecto mal manejado, un proyecto donde no hubo sinergia con negocio y con gente operativa o de desarrollo, puede acabar con tu empresa y acaba con nuestro sustento. Entonces, esa parte nos concierne a todos, ¿no? Dice Sandra, imaginarnos la respuesta que pensamos será negativa. Evita que hagamos las propuestas. Es como un temor anticipado que nos impide hablar de los temas tal cual. O sea, porque miren, que también en esta parte quiero ser transparente. Edna sabe que soy transparente. Entonces, en esta parte de transparencia, eh, a veces no pasa la primera, ¿sí? O sea, que les diga, miren, si ustedes hablan y rentabilidad y factibilidad y todo va a fluir y todos van a ser hijos de Dios y se van a querer. No, o sea, no va por ahí, ¿no? Sino a veces tenemos que decirlo más de una vez, de más de una manera para que haga efecto, ¿sí? Y en esta parte quiero ser transparente, ¿no? De no va a pasar a lo mejor a la primera, pero a veces va a pasar a la segunda o a la tercera. El caso es que en algún momento las cosas van a empezar a cambiar, ¿no? Y bueno, miren que si no cambian mucho tiempo, pues ya podrán ustedes tomar la decisión de irse a otro lugar, pero a veces nos vamos de ciertos lugares o renunciamos sin haber dado el beneficio de la duda y decir, capaz que sí podían cambiar las cosas. Hace poco platicaba con una amiga agilista que trabajaba en una empresa grande de retail que se empezó a meter con agilidad, perdió la esperanza, como que vio que las cosas no iban a funcionar, renunció y se fue a trabajar a un banco, igual a área de transformación ágil. Y después, al año, la empresa donde ella trabajaba y los compañeros que ella tenía le contaban cosas que empezaban a pasar y hasta ella dijo, me hubiera esperado, pero tiré la toalla a la primera, ¿no? Entonces, a veces decimos, no nos van a, o sea, como dice Sandra, el prejuicio y ni siquiera lo intentamos. O a veces hacemos un intento y dijimos, oh, no funcionó. Entonces, quiero ser muy transparente y sobre todo en el tema de expectativas. Es posible que a la primera no sucedan grandes cosas, pero conforme vamos avanzando, insistiendo, sí hay posibilidad de cambio. A veces tenemos que ir buscando la manera, tenemos que ir buscando la forma, pero es importante hacerlo, ¿no? Y dice Mario, cuando dices factibilidad, quieres decir que es que si se puede hacer o el balance de ROI genera valor. No, que sí es posible. Déjate del ROI, del retorno de inversión, o sea, porque a veces esos cálculos no los tiene el equipo técnico. Lo que pide el cliente es posible en el tiempo que están diciendo. ¿De verdad es posible hacerlo bien? A lo mejor hacerlo, pero que funcione, porque luego entregamos por entregar, ¿no? O sea, ¿realmente es posible lo que me están diciendo a nivel negocio y a nivel técnico? Porque les digo, el retorno de inversión muchas veces es un cálculo que nosotros no podemos hacer. Muchas veces los equipos técnicos no tenemos acceso a cuánto están cobrando el proyecto, pero sí tenemos acceso a lo que se están comprometiendo, ¿no? Esa es la parte de factibilidad en la cual yo me estoy enfocando, ¿sí? Y dice Carlos, dice, pasa lo que tiene que pasar y posiblemente sea avanzar. Exactamente, ¿no? Dice Francisco, pero el objetivo es cerrar deuda antes que nazca esto, nos lleva a contratos ágiles o restricciones claras en el WIP, claro, ¿no? Para los que no están familiarizados con el WIP, el Work in Progress, es poder limitar el trabajo de tal manera que vayamos cuidando la calidad, ¿no? Es qué tanta capacidad tenemos de generar cuidando la calidad, ¿no? Como equipo. Y el tema aquí es, los proyectos son como un tren bala que va a mucha velocidad. No podemos detenernos para arreglar la deuda técnica. Tenemos que arreglar la deuda técnica en el camino. Para ello, necesitamos que la deuda técnica se priorice,
para que se priorice tenemos que hacerla visible, ¿no? Yo he tenido muchos ejercicios con product owners, con el equipo, para que entiendan qué es la deuda técnica y comprendan que lo que pidieron para el primer sprint, por la deuda técnica no se va a dar, pero que si nos dejan arreglar algo en el primer sprint, para el segundo ya se les da, ¿no? Y poder meter la deuda técnica como parte de nuestra priorización, pero solamente es el equipo técnico quien lo puede hacer más visible, ¿no? En uno de los equipos donde trabajé, uno de los desarrolladores fue el que nos dijo, eso que están pidiendo no va a salir, porque de verdad la arquitectura está hecha una pachanga, bueno, así decimos aquí en México, una fiesta, es una fiesta la arquitectura, hay mucho código repetido, hay mucha complejidad ciclomática, no se va a poder, ¿no? Si quieren que lo saque para el segundo sprint, necesito que me dejen arreglar esto en el primero junto con otras cosas, va. Lo hablamos, lo dijimos, y como salió de él, ¿no? Como desarrollador y se comprometió, pasó lo que él nos dijo, ¿no? Le dejamos que atendiera deuda técnica. Obviamente, deuda técnica no es incremento de producto porque estamos corrigiendo cosas, correcciones no es incremento de producto. Entonces, como en agilidad buscamos incremento, no solamente priorizamos deuda técnica, sino también mejoras para que realmente salgamos con algo que no sean solo correcciones, ¿no? Entonces, incluía el backlog, la deuda técnica, algunos ajustes y temas nuevos en el desarrollo. Pero gracias a que lo hicimos visible a través del equipo técnico, pudimos hacer que se priorizara por parte del negocio, ¿no? Dice Mario, pero sí es posible hacerlo, pero si no genera valor, para mí deja de ser factible. Pues sí, pero hay que ver, la agilidad no solamente es corto plazo, ¿sí? La agilidad es acercarnos a un objetivo grande en pasos cortos. Entonces, si va a llegar un momento en el que ya no vas a poder generar valor, ya no vas a poder trabajar bajo marco ágil, ya no vas a poder entregar. Entonces, no nada más es ver la vista a corto plazo, ¿no? Sino también pensar en objetivos más grandes, objetivos mayores. La agilidad es oscilar en ese corto y en ese largo plazo, ¿sí? Dice Carlos, normalmente no pasa lo que uno quiere, el flow del contexto lleva el ritmo, no los intereses de los actores. Ah, pero es que aquí hay algo importante. El actor principal en la agilidad es el usuario final, nuestro cliente. El criterio de acción principal es a beneficio de esa persona, no del equipo técnico, ni del comercial. Ese es el enfoque ágil, el que me orienta al cliente. Entonces, cuando yo hablo en función a los intereses de esa persona, también empezamos a priorizar distinto, porque esa es la persona que le va a traer el retorno de inversión a la empresa. Si yo hago algo que no se usa y no sirve, no va a tener retorno de inversión, aunque yo no sepa de cuánto sea, no lo va a traer. No hay forma. Entonces, el criterio no es por un equipo o por otro, sino el poder dar valor al que me va a hacer que yo tenga mi retorno de inversión. Y dice Edna que tal vez sigue siendo factible hacerlo y si lo haces y no genera valor, te vas a gastar unos miles de dolaritos que no será útil y que unos pocos usarán. Exactamente. Y ahí va otra vez, pues no va a haber retorno de inversión, ¿no? Dice Carlos, un tema que se busca con OKR es buscar que los equipos técnicos se acerquen más al ROI y eso es un reto que tenemos para pasar de ser parte de proyectos y ser equipos de entrega de productos y servicios de negocio. Sí estoy de acuerdo, ¿no? Que al final, más que el ROI en particular, es para que los equipos comprendan su papel dentro de la empresa, o sea, que están en un objetivo mayor y que puedan comprobar en pasos cortos que realmente se están acercando. O sea, que no tengamos un objetivo a mediados de año y que un día antes de llegar al medio año nos demos cuenta que no llegamos, ¿no? Sino a pasos cortos estar confirmando si vamos bien o vamos mal, ¿no? Y dice, y que el cliente, bueno, que ese es un reto y el otro cliente es que el cliente normalmente no sabe lo que quiere. Ahí es donde entra el arte de lo posible, ¿no? Con la información que me diste, esto es lo que podemos hacer. El cliente que nos diga qué, porque el cómo generalmente tiene muchas dudas, pero el cómo es donde nosotros le podemos ayudar, ¿no? Bajo esas restricciones que sí es factible hacer para que pueda elegir, ¿no? Y dice, no tan así, el cliente no sabe lo que pide, no conoce su necesidad exactamente y es responsabilidad del diseñador. Pero bueno, recuerden que si estamos en Scrum,
el Product Owner es la voz del cliente y debe de ser una voz informada que no responde solo a necesidades propias, o más bien no responde a deseos propios, sino al contexto del cliente o usuario final. Si no tenemos la figura de Product Owner, o el Product Owner no hace lo que debe de hacer. Entonces, el resto del equipo, no tanto del diseñador, sino el resto del equipo, sí nos tenemos que orientar al cliente, porque al final ese es el criterio fundamental en el que se basa la generación de valor. ¿Sale? Y bueno, ya para concluir, y bueno, no sé si hay por ahí otras preguntitas, me voy a regresar a este esquemita, que luego se los dejo en redes para que lo tengan de recuerdo de esta tarde. Y bueno, o sea, básicamente en la invitación, ¿no? Y este tema, ¿no? Es que nos atrevamos a hablar de factibilidad. Hablar de qué es posible bajo las restricciones que tenemos. Me pasa también seguido que cuando estoy trabajando con los equipos y empezamos a sacar a la luz las restricciones, muchos creen que el entorno sabe las restricciones que tenemos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en un equipo les decía, oigan, y el director sabe que tenemos alta rotación de personal y que no podemos tener 2 sprints iguales porque llega nueva gente. Era un equipo de mantenimiento. Y entonces me decían, sí, sí lo saben. Pues claro, ¿cómo no lo van a saber? Y yo, no, se me hace que no lo saben. Y en una junta lo expusimos todas las restricciones con las que estábamos trabajando, y del 70% el equipo de alrededor, la parte de gestión comercial y de negocio y administrativa, no tenía ni idea de las restricciones por las cuales estaba hablando el equipo, ¿sí? Entonces, sí es complicado, sobre todo porque, como decía Sandra, a veces nos gana el prejuicio, ¿sí? Y esta charla, pues, es una invitación a que se atrevan, viniendo de alguien que, pues, a veces me ha salido a la primera, a veces no, a veces a la segunda, a veces a la tercera, pero al final empiezas a generar conversaciones valiosas. La factibilidad, la rentabilidad y la capacidad de cobranza de una empresa la hacemos todos, y a todos nos conviene que se haga de la mejor manera. ¿Sale? Entonces, equipos, hablamos hoy de factibilidad, vimos temas de deuda técnica, mínimo producto viable, educación al cliente, educación a la gente que vende, darnos contexto. Al final hay muchos rubros importantes que se relacionan con factibilidad. La cuestión aquí importante es el poder entender que ahí es donde empieza la colaboración, cuando todos podemos hablar de valor, calidad de restricciones, viendo lo mismo, hablando lo mismo y entendiendo lo mismo al mismo tiempo. Es la verdad el gran poder del contexto. Y, la herramienta visual, déjense las enseño, se llama Sketchnote. Miren, no, Sketchboard, aquí está. Es de la suite de Google. Tiene una versión gratuita que tiene algunas limitaciones, pero la verdad es que está muy buena, como vieron, para sacar. Y bueno, ya no le puse aquí temas cute, pero puedes tener aquí tiene banco de imágenes, pero también puedes crear tus imágenes para irle poniendo. Es más, miren, mientras vamos cerrando podemos ir poniendo aquí algunos dibujitos, ¿no? Entonces tú puedes generar tu propio banco de imágenes, aparte de las que ya tiene la herramienta, y te la puede descargar en varios tipos de formatos, tanto el diagrama completo como partes del diagrama, ¿no? O sea, si yo quiero diagramar algo en algunas partes nada más, selecciono esas partes y me exporta solamente lo que yo haya seleccionado. Entonces, pues bueno, les presento el sketchboard, después lo voy a guardar y lo voy a poner ahí en las redes, mencionando a YAL Ecuador para que lo puedan descargar y lo tengan ahí de recuerdo.
Excelente, muchas gracias, Vane, por ahí te estaban felicitando, Muchas gracias. les encantó la herramienta que usaste para esta charla. Y bueno, por ahí veo algunos amigos programadores que no no se animaron a abrir el micrófono y como que están acostumbrados a, tic, 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 a estar escribiendo, pero me gustó mucho la participación textual. Eh, bueno, teníamos un espacio de preguntas, ha habido muchas preguntas interesantes y mucha generación de contenido mientras hablabas, Vane, gracias por eso. No sé si quieren hacer más preguntas. Pueden abrir en este momento si desean los micrófonos, pueden seguir usando el chat y si se animan a abrir sus camaritas a ver si nos tomamos una fotito virtual al final. Por ahí apareció ya Carlitos. Hola, hola. Chévere, chévere No verles. importa que no estén peinados o peinadas, hombre, ellos ya estarán. Gracias, muchas gracias por la charla, excelente, me gustó mucho. De nada, muchas gracias, Sandra. Ya por fin nos conocemos, ya, porque luego nada más nos conocemos de Twitter, de nickname. Exacto. Entonces es bonito ponerle no caras se ve. y voces a los nicks. Ok. Javier, Mauricio. Ah, Mauricio, vea, Mucho no gusto. sabía que estabas, ahorita que prendes la cámara te veo. Qué gusto verte. Hola, los años. Javi se escapó por ahí, ya se movió. ¿Tienen alguna pregunta adicional que quieran? Miren, Carlos ya puso el link del sketchboard. Muchísimas gracias, Carlos. Yo sí tengo una pregunta. Vas, Carlos. ¿Por qué seguimos siendo tan tímidos? ¿Cuántos somos? 13. ¿Cuántas cámaras? Yo siempre hago la broma de que no importa que estemos en pijama, ya se vale todo ya por Zoom. Sí, pero como dijiste que ibas a grabar, me los inhibiste. No, dice, voy a bueno, igual hay que... No, pues... grabar para que